Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y los romances más apasionantes de la televisión. Hoy tenemos un tema que los va a tener al borde del asiento, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las teleseries turcas, Serkan y Özge. Si han leído bien, el título de hoy es Serkan y Özge en peligro amoroso, descubre la verdad. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de su relación y a desvelar qué es lo que realmente está poniendo en riesgo su amor. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este lío, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de nuestros análisis y revelaciones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y vamos a empezar. El amor entre Serkan y Özge siempre ha sido una montaña rusa, llena de momentos idílicos, pero también salpicada de obstáculos que parecían imposibles de superar. Hemos sido testigos de su conexión profunda, de esa chispa que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero últimamente las cosas se han puesto complicadas, ¿verdad? Hay rumores, hay susurros, hay miradas que lo dicen todo y a la vez nada. Y es precisamente sobre ese algo que está sucediendo que vamos a indagar hoy. ¿Será que su amor está realmente en peligro? ¿Y cuáles son las fuerzas que están intentando separarlos? Vamos a desglosar todo paso a paso, analizando las señales, las posibles amenazas y, por supuesto, intentando vislumbrar si hay esperanza para este par. Para empezar, debemos recordar los cimientos de su relación. Cuando Serkan y Özge se conocieron, fue como si el destino los hubiera unido. Había una atracción instantánea, una complicidad que traspasaba la pantalla. Sus miradas se buscaban, sus risas se fundían, y poco a poco construyeron un vínculo que parecía inquebrantable. ¿Recuerdan esas escenas donde se juraban amor eterno? Nosotros también. Y es esa memoria de un amor tan puro y fuerte lo que hace que la idea de su peligro sea tan dolorosa. Pero como en toda buena historia, el conflicto es lo que mantiene el interés. Y en este caso, el conflicto parece estar atacando directamente a la pareja. Una de las principales amenazas que hemos percibido, y que muchos de ustedes nos han comentado en los vídeos anteriores, gira en torno a las presiones externas. No es un secreto que las relaciones en el mundo del espectáculo, y más aún cuando involucran figuras públicas como Serkan y Özge, están constantemente bajo escrutinio. La fama trae consigo una serie de expectativas, de juicios y a veces de intromisiones que pueden ser devastadoras. ¿Están siendo sus carreras, sus ambiciones individuales, o quizás las presiones de sus familias o de sus círculos cercanos, lo que está tensando la cuerda de su relación? A menudo los sueños profesionales y los deseos personales chocan, y en el caso de Serkan y Özge, parece que esta colisión está provocando grietas. También hemos observado, y esto es algo que debemos analizar con cuidado, la posibilidad de malentendidos. En cualquier relación, la comunicación es clave y cuando esta falla, los problemas empiezan a acumularse. ¿Ha habido momentos en los que Serkan y Özge no se han entendido? ¿Han interpretado mal las intenciones del otro? A veces un simple comentario sacado de contexto, una ausencia prolongada, o una decisión tomada sin consultar, pueden ser suficientes para sembrar la duda y la desconfianza. Y en un mundo donde las redes sociales pueden amplificar cualquier rumor, un pequeño malentendido puede convertirse en una crisis mayor. Ahora hablemos de las posibles terceras personas. Es una pregunta que siempre surge en este tipo de dramas amorosos. ¿Hay alguien más intentando interponerse entre Serkan y Özge? Ya sea un antiguo amor que regresa, un nuevo admirador que busca una oportunidad, o incluso alguien del pasado que reaparece con intenciones poco claras, la presencia de un rival siempre es un ingrediente explosivo. Y si esta persona tiene el poder de generar celos, inseguridad o de aprovecharse de las debilidades de la pareja, el peligro se vuelve mucho más real. Hemos visto a lo largo de sus historias destellos de celos, de posesividad e incluso de rivalidad. ¿Son estos solo reflejos de un amor intenso, o señales de alarma de algo más siniestro? Otra vertiente de este peligro amoroso podría ser la propia naturaleza de sus personalidades. Serkan con su carácter a veces impulsivo y protector, y Özge con su fortaleza pero también con sus momentos de vulnerabilidad. ¿Es posible que sus diferencias, que al principio los atrajeron, ahora estén creando fricciones? A veces el carácter fuerte puede chocar, y la necesidad de independencia puede ser malinterpretada como rechazo.
Podríamos estar ante una etapa donde ambos están luchando por mantener su identidad dentro de la relación, y eso, sin una comunicación efectiva, puede ser un terreno peligroso. Y no podemos olvidar las posibles trampas. En estas historias a menudo hay personajes que por envidia, por interés propio, o por pura maldad, orquestan situaciones para perjudicar a la pareja. Podría haber alguien manipulando las circunstancias, creando falsas evidencias, o sembrando discordia entre Serkan y Özge para lograr sus propios fines. Hemos visto en sus series cómo la intriga y la traición pueden surgir de los lugares más inesperados. ¿Y si hay un plan en marcha para separarlos, quién podría estar detrás y con qué motivo? Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es la verdad detrás de este supuesto peligro amoroso? La verdad es que como espectadores a menudo estamos expuestos a un torbellino de información, de rumores y de interpretaciones. Lo que vemos en pantalla es una narrativa construida, y las verdades pueden ser fluidas. Sin embargo, analizando los patrones de sus interacciones, las dificultades que han enfrentado y las posibles influencias externas, podemos inferir que su amor está siendo puesto a prueba. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis, diríamos que el peligro que acecha a Serkan y Özge no proviene de una única fuente, sino de una compleja red de factores. Tenemos las presiones externas, tanto profesionales como sociales, que pueden erosionar la fortaleza de su relación. Tenemos la posibilidad siempre presente de malentendidos y fallos en la comunicación, que son el caldo de cultivo perfecto para la duda. La amenaza de terceros, ya sean rivales o manipuladores, siempre está latente, buscando una grieta por donde entrar. Y finalmente incluso sus propias personalidades y dinámicas internas pueden generar fricciones si no se manejan con cuidado y comprensión. ¿Pero todo está perdido? Absolutamente no. El amor verdadero tiene la capacidad de superar obstáculos. Y si Serkan y Özge son realmente fuertes, si su conexión es genuina, estos desafíos podrían ser simplemente pruebas que los harán más fuertes. La clave está en la comunicación, en la confianza mutua, y en la voluntad de luchar por su relación. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Serkan y Özge y en los peligros que rodean su amor. Hemos explorado las posibles amenazas, las razones detrás de las tensiones, y hemos intentado desentrañar la verdad, o al menos, una perspectiva informada de lo que podría estar sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con ustedes estas fascinantes historias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Serkan y Özge están realmente en peligro? ¿Cuál creen que es la mayor amenaza para su relación? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre leo sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Serkan y Özge, para que todos podamos debatir y analizar juntos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas revelaciones. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.